Seguimos pendientes de ese inicio de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana. Seguimos pendientes también de esa respuesta internacional que se va dando a uno y otro lado de este nuevo enfrentamiento, de este nuevo telón de acero. Vamos a analizar la escena este lunes. Lo hacemos con la ayuda de Lajos Sasti León Borja, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, Lajos aquí. Mucho gusto. Lajos, ¿qué podemos esperar de esas conversaciones, de ese inicio de las negociaciones, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido un alto al fuego para poder llevar a cabo esas conversaciones? Siguen los ataques, se recrudecen esos ataques por todos los frentes de Rusia sobre Ucrania. ¿Cuál sería la estrategia o la posibilidad? ¿Qué podemos esperar? Bueno, del lado de Moscú, lo que querría Vladimir Putin es que con esas conversaciones darle la oportunidad al presidente de Ucrania, Zelensky, para claudicar y básicamente ceder. Y claro, Rusia seguirá presionando militarmente para imponerse, ¿no?, en la mesa de negociaciones, tener más base, más peso a la hora pues, de exigirle a Ucrania pues, imponerle las condiciones que desee. Realmente lo que Rusia quiere pues, es absorber Ucrania, tragársela, pero como le está costando, pues por un lado está utilizando esto de las conversaciones, no realmente para buscar la paz, sino pues la paz del derrotado, que Ucrania pues claudique. Otra posibilidad también es que ante la opinión pública y en particular su aliada, la China, pues parezca como que Rusia tiene la voluntad de negociar y de buscar una salida negociada, porque da la impresión, por los informes noticiosos que he escuchado, que la China pues aboga por la negociación para salir del conflicto, pero no es realmente un esfuerzo, un deseo genuino de igual a igual, sino sería pues el que está, según Putin, me imagino, ganando, o que tiene pues es cuestión de tiempo para imponerse, pero si puede lograr que los ucranianos claudiquen antes, les será menos costoso y claro que sea ya un fait accompli con el reconocimiento del gobierno ucraniano. Pero no lo va a hacer el gobierno ucraniano, no va a claudicar. Han estado resistiendo y más con el apoyo de la Unión Europea, como ustedes pues presentaron con Josep Borrell, lo que ha estado diciendo que la Unión Europea le va a vender o le va a proporcionar, va a comprar armas para Ucrania, incluyendo aviones de combate que podrían ser MiG-29, como los que ya tiene Ucrania. Polonia tiene MiG-29 de fabricación soviética, Eslovaquia los tiene, Hungría los tiene, Rumanía los tiene, Bulgaria los tiene, así que ahí habría una fuente pues, de aviones del tipo que tiene Ucrania y modernizados en el caso de los polacos, por ejemplo, o potencialmente ser modernizados en el caso de los rumanos con tecnología israelí. Así que, bueno, no creo que los ucranianos claudiquen. Ellos desean, claro, que las tropas rusas se retiren. Eso Putin no lo va a hacer, aún ante las sanciones, y ese es el problema, que a pesar de que las sanciones económicas están causándole daño a la economía rusa, Putin no va a ceder, no va a retroceder, porque ese sería su fin. Y ahí es donde viene el peligro con su amenaza nuclear. Él sería capaz de ir a por todas, porque no es capaz de retroceder y reconocer que ha sido derrotado. Y ahí entramos en una nueva fase peligrosa de una guerra nuclear. Claro, quería en ese sentido también... ¿Cuál podría ser la actuación y la respuesta de Occidente en caso de que efectivamente esa amenaza de las armas nucleares esté encima de la mesa? Y por otro lado, ¿qué significa ese referéndum que veíamos ayer en Bielorrusia, por el cual Bielorrusia abandona su papel como país neutral respecto a lo nuclear? ¿Qué apertura le da eso a Rusia para poder utilizar el terreno bielorruso también como plataforma de esas amenazas o de las posteriores posibles acciones? A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, Bielorrusia, tomemos en cuenta algo. Es un títere, es un satélite de Moscú. El dictador Lukashenko pues está en el poder gracias a Vladimir Putin. Y no olvidemos que cuando Boris Yeltsin fue presidente de Rusia a fines del siglo XX, pues Lukashenko, siendo elegido presidente de Bielorrusia, como ha sido muy prorruso, muy pro Unión Soviética, Lukashenko, pues negoció con Boris Yeltsin un tratado de unión de Rusia-Bielorrusia.
y pretendía que fuera una unión de iguales. Y el viejo y decrépito Boris Yeltsin, pues Lukashenko pensó, siendo más joven, que él iba a heredar todo, la presidencia de esa unión de Rusia-Bielorrusia. Pero en eso vino Vladimir Putin, sucesor de Yeltsin, y después Putin le dijo que si se implementase esa unión de Rusia-Bielorrusia, Rusia se absorbería a Bielorrusia, no sería una unión de iguales, Bielorrusia sería parte de Rusia, la Rusia blanca. Entonces, bueno, Lukashenko no ha querido claudicar para no perder el puesto de presidente, pero realmente el país pues está en manos de los rusos, y si no llegaran a absorber a Ucrania, ya tienen a Bielorrusia como premio de compensación, con ese afán de Vladimir Putin de reconstituir territorialmente lo que sería la Gran Rusia, ¿no? Él ve a la Unión Soviética, que fue pues realmente Rusia, pero marxista-leninista, comunista, con ese nombre, Unión Soviética, pero que eran los territorios soviéticos, eran históricos para él, para Vladimir Putin de Rusia. Entonces, en el caso de Lukashenko, pues él simplemente está obedeciendo lo que Putin le estará diciendo, cambio constitucional. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en 1994, 93, 94, Ucrania, pero también Bielorrusia y Kazajistán, que habían heredado arsenal nuclear estratégico soviético cuando se disuelve la Unión Soviética, renuncian a sus armas nucleares, y ahí es donde viene el famoso memorando de Budapest de 1994, por el cual el Reino Unido, Estados Unidos y la Rusia Yeltsin garantizaban la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania, pero también de Bielorrusia y de Kazajistán, por renunciar a sus armas nucleares como un arma futura disuasoria. Entonces, por ley, Bielorrusia no podía tener armas nucleares, renunció a ellas. Eran misiles móviles, balísticos intercontinentales móviles que había tenido, creo que SS-25, y entonces ahora con esto permiten el despliegue de armas nucleares, porque constitucionalmente estaba prohibido, ahora lo permiten, y de tropas rusas, y que esas tropas rusas o incluso armas nucleares van a estar indefinidamente, que es una forma de anexión, y ustedes lo sabrán en España, cuando Napoleón Bonaparte, en alianza con Manuel Godoy, ¿no? el valido de Carlos IV, pues en la guerra contra Portugal, porque no quería favorecer el bloqueo continental contra Gran Bretaña, pues sobre pretexto de ser aliados, invadir a Portugal, permite Godoy que las tropas francesas de Napoleón ocupen territorio español, pero claro, los franceses iban ocupando las fortalezas como la de Pamplona, me imagino que la de Jaca, castillos, y llegó el momento en que, bueno, derrocan a los reyes borbones, y realmente, básicamente, Napoleón absorbe a su imperio bajo Pepe Botella, ¿no? Pues su hermano, como rey usurpador. Pero es lo que están haciendo ahora, en mi opinión, la ocupación de Bielorrusia con tropas rusas indefinidamente, un paso más para la anexión. Entonces, Bielorrusia no es imparcial, no es neutral, realmente es un satélite de Rusia, y ya incluso Lukashenko ha amenazado con declararle la guerra a Ucrania. Realmente no hace falta tal declaración, porque los primeros ataques de invasión, ¿no? rusos, ataques aéreos de misiles balísticos de alcance corto, como el Iskander, que la OTAN le llama SS-26, pues cuando se había anunciado ayer, creo que fue antier, que iba a haber negociaciones en la frontera ruso-bielorrusa, de Bielorrusia salió un misil Iskander de esos, de 500 kilómetros máximo de alcance. Así que realmente pues es solamente como para decir, sí, que son un país independiente, pero en la práctica Putin los tiene controlados, al menos a través del régimen de Lukashenko. ¿Cómo estás viendo la resistencia que estamos viendo en todo este contexto por parte de Ucrania? Incluso podíamos pensar en algunos momentos que iba a ser una llegada rápida, creo que también eso podría haberlo pensado Vladimir Putin, pero Ucrania está resistiendo. Hoy nos llegaban noticias de última hora de la segunda ciudad más grande del país, de Kharkov. Kiev está sitiada desde hace horas ya, pero parece que de momento aguanta. Vamos a ver si cae finalmente o no Mariupol, que también está cerrada al sur, en el mar de Azov, que era otro de los puntos clave de entrada de hace 4 días. ¿Cuáles están siendo las claves de resistencia de Ucrania y cuáles son realmente las posibilidades en este momento en que me imagino que ya empieza a escasear munición, empieza a escasear combustible? ¿Cuál es la capacidad del ejército ucraniano para hacer frente a este ataque? Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Primero, tienen espíritu de lucha, eso es lo básico. Hombres y mujeres por igual, dentro del país y fuera del país, que están yendo a luchar por su patria. Entonces, eso de sobra tienen.
Entonces, en cuanto a armamento, pues ya vemos que, bueno, lo que ya tenían, que han recibido, por ejemplo, los británicos, misiles antitanque, Javelin, por ejemplo, de los americanos, misiles antiaéreos Stinger que Lituania había proporcionado con permiso de Estados Unidos antes de la invasión a los ucranianos, y bueno, ya vemos que Alemania les va a enviar armamento, la Unión Europea también. Eso por un lado, están recibiendo armas aunque sean ligeras, pero bueno, el casas de combate, como ha dicho Borrell, que les van a dar también, pues eso es más pesado. Ahora, aparte del armamento que tengan para guerra de guerrillas, para emboscadas, yo tengo unas teorías, no lo puedo probar. Bueno, y ¿qué es lo que tenemos, que sabemos? Los turcos antes de la guerra le habían proporcionado a Ucrania los drones, los aviones no tripulados, armados y de reconocimiento, inteligencia y vigilancia, Bayraktar TB2, que se habían lucido en combate en la guerra esta reciente en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, también en Libia, en el conflicto interno, también en la guerra de Siria, por ejemplo, y entonces pues los ucranianos han mostrado a través del Daily Mail, creo, el periódico británico, que filmación de esos aviones que presuntamente atacaron 2 columnas de tanques, de blindados, de camiones logísticos de los rusos y las destruyeron con los Bayraktar. O sea que hay apoyo turco. Eso por un lado. Los turcos creo que han dicho, según el portal ruso Avia Pro, de tipo militar, de noticias militares, tiene mucho de propaganda rusa, pero también hay noticias creo que se pueden sonsacar, se pueden entrever, que los turcos cerrarían los estrechos del Bósforo y los Dardanelos a navíos de guerra rusos que no tuviesen su base formal en la flota del Mar Negro y que, claro, viniesen de la flota del Mar Báltico, la flota del Norte o del Pacífico, presuntamente pues para bloquear y atacar a Ucrania por mar. Entonces, mi especulación es que habría tropas especiales, fuerzas especiales de países de la OTAN que podrían ser militares como de servicios de inteligencia como la CIA o la MI6 británica, que estarían llevando a cabo ataques apoyando al ejército ucraniano o incluso llevando a cabo operaciones de comando, atacando a columnas de logística de los rusos. Y en ese caso, pues habría una guerra secreta, pero es mi especulación. ¿Qué podría hacer la OTAN que no sabemos o que no vemos? Guerra electrónica, por ejemplo, de la misma forma como los rusos han usado, dicen ellos, su sistema Krasuja de guerra electrónica para interferir con las señales de navegación por satélite GPS de misiles crucero Tomahawk o de aviones israelíes que ataquen Siria o de aviones y helicópteros americanos en Siria, pues que la OTAN lo esté haciendo también para interferir con las señales de navegación, incluso de las columnas terrestres rusas o de unidades, porque algunos han dicho que se han perdido, que no han hallado cómo llegar a su objetivo. Rusos, podría ser acaso producto de el que les niegan esas señales por satélite, interferencia con las comunicaciones, la OTAN puede hacer, la OTAN también puede hacer, pues interferir con los equipos de navegación aviónica de los aviones y helicópteros de ataque. Eso es mi especulación, pero podrían hacerlo. Otra cosa, guerra cibernética. Existe un virus que la Fuerza Aérea Americana había desarrollado, que ya tenía pues en la primera década del siglo XXI, en que se llama el virus Sutter. Y el Sutter infecta una computadora, un sistema de combate que puede ser un radar, como también para 2006, la versión Sutter 3, se decía que podía controlar la computadora de un sistema de misiles táctico móvil, presuntamente, como el Iskander, me imagino, de los rusos, o el Toshka-U, que la OTAN lo llama SS-21, y que podría controlar sistemas de defensa aérea también, me imagino, de misiles antiaéreos móviles. Eso fue para 2006. Así que el virus infecta la computadora del sistema de combate y el atacante por control remoto se convierte en System Administrator, administrador de sistema, y controlaría los misiles y pues el uso del armamento, los radares, etcétera. Mi especulación es que existe esa tecnología para fastidiar de una forma secreta a los rusos. Otra cosa, aviones de reconocimiento con radar, como los AWACS, los E-3C Sentry que tiene Estados Unidos, la RAF británica, la OTAN también, pueden detectar, sobrevolando países de la OTAN, el movimiento aéreo de los rusos y pasarle las coordenadas a los ucranianos, a la defensa aérea, por ejemplo, para interceptar a los aviones rusos donde estén. También existen estos aviones E-8 Joint Stars que tienen un radar
de apertura sintética para detectar el movimiento de tanques y vehículos sobre el terreno. Y así sirve como un puesto de mando y control aéreo. ¿Podrían pasar de las coordenadas de las columnas rusas cuando avanzan? Me pregunto si el ataque a esa columna de chechenos al servicio de Moscú, que avanzaban hacia Kiev, hacia el centro, y que fueron emboscados, 56 vehículos destruidos y el general que lo mandaba muerto en combate. Me pregunto si los defensores ucranianos o las fuerzas especiales de fuera habrían usado esa información de inteligencia clave para saber a quién están atacando y dónde van a venir para esperarlos y destruirlos. Así que existen nuestros medios. Otra cosa, mi especulación, el famoso piloto ese del fantasma de Kiev en un MiG-29. Bueno, se ha dicho que podría ser cuento esa cuestión, pero no necesariamente. ¿Qué tal si ya habían un escuadrón o al menos unos pilotos de voluntarios de países de la OTAN piloteando el mismo tipo de aviones que tiene Ucrania, el MiG-29, pero operando desde los países que lo tienen, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, y pues con marcas, insignias ucranianas, algo así como el escuadrón de los tigres voladores americanos que apoyaban al gobierno de la República de China, de Chiang Kai-shek, ante la invasión de los japoneses, antes me imagino que de la Segunda Guerra Mundial y una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y ahora qué interesante que les van a proporcionar a la Unión Europea aviones. Me pregunto si algo tenía que ver con eso, porque como les dije, Polonia tiene el MiG-29, incluyendo aquellos que fueron de la Luftwaffe alemana, heredadas de la República Democrática Alemana, modernizados por DASA, Deutsche Aerospace, y después cedidos a los polacos. Y también Eslovaquia tiene el MiG-29, Hungría los tiene a la venta en Hungría, los rumanos los tienen en reserva, pero podrían ser modernizados con aviónica israelí. Así que, bueno, hay esas posibilidades con las cuales pueden resistir. Y el problema con los rusos que yo veo es que tienen superioridad numérica en todo, pero económicamente hace falta dinero para financiar una guerra muy costosa. Yo leí en la prensa británica que le costaría a los rusos el equivalente como a 20.000 millones de dólares diarios, porque las guerras convencionales son muy costosas. Y ahora con esto que se le está desplomando la moneda y que incluso leí que la China se uniría a las sanciones contra Rusia, la China que es bueno, de momento la postura de China ha sido intentar navegar, por así decirlo, entre dos cauces. Vamos a ver qué sucede si efectivamente China termina condenando esta agresión, termina calificándolo como guerra, algo que hasta este momento no ha hecho, y qué postura termina teniendo, pero desde luego por el momento está siendo una aliada de Moscú. Lajos Zazi, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, puedo añadir una cosa más porque no respondí a tu pregunta. Armas de destrucción masiva. ¿Puede lanzar algún misil o arma nuclear que no sea clásica intercontinental? Tienen el misil aerobalístico hipersónico Kinjal, que quiere decir daga, lanzado por los cazas MiG-31BM. Podría ir armado con una ojiva nuclear y atacar un puesto de mando o un blanco que consideren de la OTAN como una advertencia. Podrían usar el Avangard, el sistema hipersónico, que creo que lo tienen ya operacional y que podrían lanzar desde un misil balístico, vuela, desciende, planeando el vehículo hipersónico no tripulado a una velocidad como de creo que más de 20 veces la velocidad del sonido. Podrían usar eso o algo. Lo último, ahora acabo. Me preocupa que ocupen Chernobyl, porque ¿qué tal si lo hacen explotar o lanzan un misil balístico de corto alcance SS-21, como los que heredó Ucrania de la Unión Soviética? La versión ucraniana tendría solo 70 kilómetros de alcance, lo hacen estallar e impactar el reactor de Chernobyl y se forma otra nube radioactiva, y conociendo los vientos de antemano, que sea una venganza de los rusos por las sanciones, la nube radioactiva como en 1986, siendo soplada hacia Europa Occidental y hacia Escandinavia. No olvidemos que amenazaron a Suecia y Finlandia que no se unan a la OTAN, y esa sería una respuesta asimétrica, y claro, dirían ellos que fueron los ucranianos, que no fueron ellos. Espero que no ocurra, pero serían capaces de hacerlo. Pues nos quedamos con esa alerta. Lajos, muchísimas gracias por estar en Negocios Televisión y por darnos toda esta información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.